Buenas noches a todos, hermanos. Que Dios les bendiga. Son las 7:07 de la noche aquí en la ciudad de Bellflower. Siempre me confundo si es Bellgarden o Bellflower. Es Bellflower, es Bellflower. Ok, Bellflower, en California, una de las ciudades aquí en la de Los Ángeles. Y este es el curso del seminario teológico en Maranatha, Misión Mundial Maranatha, que damos los martes. Y este es el libro que utilizamos, Seminario Teológico Práctico. Seminario Teológico Práctico. La portada, la parte de atrás del libro, para que ustedes que lo quieran conseguir en Amazon, lo pueden conseguir. Y este es el gruesor del libro. Aquí hay 3 años de clase. Así como la clase que vamos a dar hoy, hay 3 años de clase para que usted se instruya en la palabra de Dios. ¿Y cómo debe estudiar eso? Las personas me preguntan, ¿cómo usted recomienda que estudiemos el libro? Una clase por semana, no más. Si usted quiere hacer más, trátale, pero es mejor las comidas buenas que saborearlas. La comida rápida, se come rápido. Una hamburguesa, un sándwich, un bocadillo, pero las comidas buenas, la palabra de Dios, hay que comerla y digerirla. Entonces, tómese una semana para estudiar la clase. Estúdiela con cuidado. Las personas que tienen el libro. Pastores igual. Usted puede dar este curso que yo estoy dando, lo puede dar en su iglesia en 3 años. ¿Por qué 3 años? Porque eso fue lo que el Señor hizo con sus discípulos. Los entrenó en 3 años. Entonces usted, pastor, estudia una clase a la semana, se la da a sus líderes y así usted está entrenando a sus obreros usted mismo. Porque mire, el conocimiento lo podemos transmitir, pero el ADN espiritual no. El ADN espiritual solo la persona que lo tiene lo puede transmitir a otras personas. ¿Ves? En otras palabras, que usted, pastor, instala el instituto en su iglesia. Por eso Dios me dio este libro, para que las iglesias puedan instalar su propio curso, su propio instituto bíblico. Así que esperamos que lo pueda hacer y como otra vez, una clase a la vez, una clase a la semana, estudia bien, busca la clase, lee los versículos bíblicos, se empata, si quiere agarre otros libros, póngale lo que Dios te da a ti. Hay veces que uno lee un pasaje bíblico y ese pasaje bíblico te ilumina a otras cosas. Y así usted, pastor, puede entrenar sus propios obreros, puede tener su propio instituto bíblico en su propia iglesia. Amén. Gloria a Dios. Así que empezamos. Hoy estamos en la página 161 del libro. El título es La transformación de la Biblia, el Nuevo Testamento. Así que hoy vamos a estudiar cómo se formó el Nuevo Testamento. A ver, voy a pedir a la clase que diga un amén, un gloria a Dios, por favor. Eso, para que vean que no estoy solo aquí, ¿ves? Sino que hay un grupo de hermanos conmigo estudiando la palabra del Señor. Amén. Muy bien, introducción. En la parte de la introducción tiene 3 subtítulos, 1, 2 y 3. Lo que voy a hacer es que los voy a compactar en uno nada más. Así que va a tener que tomar notas. Voy a dar en uno, vamos a compactar los tres puntos de la introducción. Lo demás no, lo demás lo vamos a tratar de seguir como está en su clase, ¿ok? Muy bien, introducción. Leo. Como podemos ver en la clase pasada, 400 años antes de Cristo, el Antiguo Testamento ya estaba completo. Jesús lo citó y también los apóstoles lo citaron. Vamos a leer Lucas capítulo 24, versículo 44. Así que ya en la clase pasada, para esos que están sintonizando por primera vez, estudiamos 5 clases de cómo se formó el Antiguo Testamento. Y ahora vamos a tratar de dar 5 clases de cómo se formó el Nuevo Testamento. Hoy vamos a estar más metidos en la palabra, pero ya las clases que vienen vamos a estar viendo la historia, vamos a estar viendo los documentos que se han dado, la teoría, etcétera, 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 para que usted vea cómo fue formando este Nuevo Testamento que nosotros tenemos hoy. Lucas capítulo 24,
versículo 44. Así que vemos aquí que ya para los tiempos de Jesús el Antiguo Testamento estaba completo, estaba terminado. Versículo 44, y les dijo Jesús caminando con los discípulos que van en Emaús. Jesús está aquí resucitado y dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que vemos, hermanos, que ya para los tiempos de Cristo el Antiguo Testamento está completo. El Señor mismo lo cita aquí. Y aquí el mismo Señor Jesús está diciendo que es palabra de Dios, que ese Antiguo Testamento también es palabra de Dios. Y fíjense que nos lo dicen con sus divisiones, ¿verdad? Dice: todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Citó las diferentes partes de la Biblia. Así que proseguimos adelante. Les voy a dar la fecha, esto no lo tienen en sus notas, así que es muy importante. Créanme que esto usted lo va a usar tarde o temprano. Y estamos grabando más o menos bien. Amén. Les voy a dar la fecha de cuándo se escribieron los evangelios. ¿Ok? ¿Cuándo se escribieron los evangelios? Esto es muy importante porque la gente piensa que Jesús está enseñando y que Cristo tenía ahí a varios de sus discípulos escribiendo lo que él estaba enseñando. Fíjense que eso pasó con Moisés, que Dios le da los 10 mandamientos y según él lo está recibiendo se están escribiendo. Pero eso no pasa en el caso de Jesús. ¿Ves? Jesús está con sus discípulos, los enseña, muere, es crucificado, asciende a los cielos y los evangelios se escriben muchos años después. El Espíritu Santo les recuerda a los apóstoles, le da nuevas revelaciones de los evangelios. Y así que le voy a dar las fechas de que se escribieron los evangelios. Estas son fechas aproximadas, porque nadie sabe con exactitud, sino que son fechas aproximadas. Así que el libro de Mateo se escribió en hebreo primeramente y después fue traducido al griego y se escribió en el año 51 después de Cristo. Se escribió en el año 51 después de Cristo. Yo le saqué el cálculo y son 18 años después de la cruz. Así que Mateo escribe 18 años después de lo acontecido. Pero yo le digo a usted algo, y yo lo que a mí me pasó 18 años atrás, yo puedo escribir de eso. Yo creo que yo me recuerde bastante bien de las cosas importantes que se quedaron grabadas. ¿Ves? Yo y mi esposa llevamos 19 años de casados. Y yo me maravillo como ella se recuerda de cosas que yo hice incorrectas desde hace 19 años atrás. Yo no podía evitar de decir eso, no podía, para que ustedes se rieran un poquito, ¿verdad? Pero las cosas importantes, ella se recuerda más de las cosas bonitas, ¿ves? Más de las cosas. A ver si lo arreglo. No voy a hacer que duerma en la sala hoy. Bueno, para los que no están viendo, mi esposa está aquí. No estoy haciendo esto porque ella no está aquí. Está aquí. Es una broma. Forgive me, please. Bueno, Mateo escribe 18 años y yo estoy seguro que estaba en su mente fresco lo que pasó. En mi mente está fresquito el día que yo me entregué a Cristo. Yo tengo un video aquí, no sé cómo llamarle, de la iglesia, de dónde fue, en el lugar, las palabras que dije, la oración, todo. Mateo escribe 18 años después de la cruz. Marcos escribió en griego porque escribe precisamente para los romanos y para los griegos. Entonces, el idioma griego era conocido por los que hablaban latín también. Era el idioma más divulgado en los tiempos de Cristo.
y Marcos escribe en el año 100, perdón, el año 60 después de Cristo. Give or take a year or two. Un añito antes o después por ahí, pero alrededor del año 60. Es muy difícil con exactitud calcular el día, la fecha, el día, la hora. No, son cálculos aproximados, ¿ok? 27 años después de la cruz. Escribe Marcos. 27 años después de la cruz. Y Marcos escribe bajo la autorización de Pedro. Marcos fue discípulo de Pablo y fue discípulo de Pedro, de los dos. Lucas escribe en griego y escribe en el año 63 después de Cristo. En otras palabras, 30 años después de la cruz. 30 años después de la cruz. 63, 30 años después de la cruz. Y Juan es el último que escribe en griego. Escribe un evangelio universal tanto para los hebreos como para los hebreos que estaban en las diferentes. Perdón, Juan escribe en el año 90. Juan escribe en el año 90 y escribe en griego. Y escribe para los israelitas y para los gentiles. Su evangelio es universal porque los israelitas han estado disparcidos por todo lo que es Europa ya para estos tiempos, ¿ves? En el año 90. Recuérdense que Jerusalén fue destruida en el año 70. En el año 70. Así que 30 años después, o 20 años después, escribe que Jerusalén es destruida, el templo ya estaba destruido, cuando Juan escribe en el año 90, que son 57 años después de la cruz. 57 años después de la cruz. Así que eso es muy importante cuando estamos dando algún tipo de estudio, ubicarnos en las fechas aproximadas que se escribió. Muy bien. Vamos a compactar ahora los tres subtítulos que están bajo la introducción y vamos a ver lo que es el nuevo pacto bajo la muerte o los méritos de Cristo. El nuevo pacto bajo la muerte y los méritos de Cristo. Vamos a ir al Antiguo Testamento primeramente para que veamos que esto estuvo profetizado, ¿ok? Y nos vamos al libro de Daniel, capítulo 9, el último profeta mayor en la Biblia. ¿Saben por qué hay profetas mayores y por qué profetas menores? No saben. Nadie sabe por qué en la Biblia hay profetas mayores y profetas menores. Porque uno era más chaparrito y otro era más. Hoy la verdad que no estoy muy. Quiero ser cómico, pero no me sale. A ver, si alguien va a opinar, necesitamos darle el micrófono. Yo creo que sí, ¿no? Tenemos ¿quién está encargado del micrófono? A ver, necesitamos un microfonito chiquitito. Y vamos aquí a comisionar a alguien con el micrófono. Muy bien. Yo dije, si ustedes sabían qué son los profetas mayores y los profetas menores, y acá una joven que nos visita hoy levantó la mano. ¿Usted quiere opinar? Jovencita, a ver. Jovencito, ¿usted quiere opinar? A ver, por favor, ¿por qué se llaman profetas mayores y profetas menores? Bueno, profetas mayores se considera al profeta que tiene mayor cantidad de escrito en su libro, y los profetas menores, pues menor contenido, pero realmente son valiosos tanto el que tiene poco contenido en su escrito como el que tiene abundante información en su escrito. Para Correcto. Dios es igual. Correcto, así es. Así es, simplemente que tiene más volumen, más capítulos, los profetas mayores y los profetas menores, pero todos tienen el mismo valor delante de Dios. Entonces, Daniel capítulo 9, versículo 26, vamos a ver que ya el Antiguo Testamento hablaba de un futuro nuevo pacto que Dios iba a hacer, ¿ves? Así que leemos Daniel 9,
26. 9:26 dice así. Y después de la séptima semana, a ver si estoy bien, correcto. Después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Así que vemos aquí esta palabra profética que da Daniel 540 años antes de Cristo. 540 años antes de Cristo, Daniel da esta palabra profética y dice que el Mesías, cuando venga, va a morir. ¿Lo ven ahí? Vaya, esto para nosotros que creemos que Cristo murió por nosotros y por nuestros pecados, hay veces que lo leemos y no nos caen en cuenta ciertos detalles. Después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Y fíjense que la Biblia utiliza Mesías, que es el ungido de Jehová, mas no por él, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, los romanos, destruirá la ciudad. Los romanos la destruyó, y el santuario. Fíjense los detalles, porque podía haber venido los romanos y destruir el santuario, no más, sino la ciudad, o la ciudad, y no más, sino el santuario, sino que toda claridad te lo está diciendo. Así que vemos aquí 550 años antes de Cristo, que está profetizado que el Mesías iba a dar su vida. Ok, ahora fíjense bien que este fue el error de muchos estudiosos de la Biblia en los tiempos de Cristo, estudiosos del Antiguo Testamento, fariseos, saduceos, y aún los discípulos cometieron una falla aquí muy grande, porque ignoraron las escrituras que nos hablaba que antes que el Cristo estableciera un reino físico en la tierra, como lo va a hacer en el milenio, Jesús, el Cristo, tenía que establecer un reino espiritual primero. Porque es en el reino espiritual donde todas las naciones, todos los gentiles, todos los que no eran israelitas, recibían la promesa que Dios le hizo a Abraham. En ti y en tu simiente. ¿Quién es la simiente de Abraham? Cristo. En ti y tu simiente serán benditas todas las naciones. Entonces el Cristo tenía que dar su vida primero para establecer un reino espiritual que alcanzare al mundo entero, no solamente a Israel. ¿Ves? Porque antes de Cristo morir, la mayoría de las personas que adquirieron salvación era el pueblo de Israel. Ellos tenían la palabra, la tenían en su idioma, y los gentiles estaban excluidos. Lo vamos a ver a través del estudio hoy, ¿ves? Excluido por nuestra propia falta, no es culpa de Israel que nosotros estuviéramos excluidos. Nosotros, los gentiles podían haber creído en la ley también y haber estado con Dios, pero estábamos todos atados por la idolatría y por el mismo demonio. Todos los países llenos de ídolos y idolatría. Los romanos tenían cientos de dioses, los persas, los egipcios. No había nadie sobre la faz de la tierra que creyera en Jehová Dios, sino como nación, como pueblo, el pueblo de Israel. Entonces Cristo vino a establecer un nuevo pacto que incluyera la salvación para todas las razas. ¿Ok? Jesús se lo dijo a sus discípulos en sus últimas palabras antes de ascender a los cielos: ir por el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Ese es el nuevo pacto. Esa es la base del nuevo pacto. Que ahora, bajo la muerte de Cristo, existen otros recursos. Como por ejemplo, que todo creyente tenga el Espíritu Santo. Un recurso que no estaba disponible para toda persona. Para algunos estaba disponible, porque el Espíritu Santo siempre ha actuado. Desde la creación, en todos los pactos, el Espíritu Santo ha actuado, pero disponible a todo el que cree,
solamente se puede calificar a eso porque Cristo pagó por todos nosotros. Por todos nosotros. Entonces, vemos aquí que ya está profetizado desde el Antiguo Testamento que había una necesidad de que Cristo viniera al mundo y diera su vida por los demás. Y ahora nos vamos a la porción bíblica más conocida, nos vamos al primer profeta mayor, a Isaías 53, un pasaje bíblico que todos nosotros hemos oído, lo hemos leído, lo hemos escuchado en predicaciones, donde hay una descripción del sacrificio, de la muerte de Cristo, en detalles. Y hay un gran énfasis en este pasaje, y vamos a leer unos poquitos versículos nada más, Isaías 53, pero hay un gran énfasis aquí en una de las doctrinas de salvación que ustedes estudiaron ya hace tiempo, porque ya dimos esas clases aquí, de la doctrina de la sustitución. En otras palabras, que el Señor tomó nuestro lugar en la cruz. Y ustedes los van a ver. Pongan la atención a los términos nuestro. Pongan la atención a los términos nosotros, nuestro. Y van a ver. Muy bien, hermanos. Versículo 4. Ciertamente, a ver, quiero que cuenten la idea de que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz para establecer un nuevo pacto. Quiero que cuenten cuántas veces sale la palabra nuestro, nuestra, nosotros. A ver, ¿cuántas veces? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó cada uno se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuántas veces aparecen el término que implica que Jesús tomó nuestro lugar? ¿Cuántas veces? ¿Alguien lo contó? Yo conté 9. 9. Muy bien. Otro contó otra cantidad. ¿Ves? Levante su mano para saber. 9 veces. Fíjense en tan poquito versículo qué énfasis pone Dios en esto. Tú eras el que tenía que estar en aquella cruz, pero él tomó nuestro lugar. Es uno de los logros de Cristo en la cruz. Si se recuerda, estudiamos lo que es expiación. Él pagó por nuestro pecado. Estudiamos lo que es redención. Él nos compró con su sangre y somos de él. Estudiamos lo que es propiciación. Cómo Dios te mira apropiado, te mira adecuado por los méritos de Cristo. Justificación. Dios borró todo el récord de tus pecados. Reconciliación. Dios salió a buscarte y para perdonarte. Sustitución, él tomó nuestro lugar. Regeneración, hizo un trabajo interno dentro de ti, una nueva criatura. 7 logros que Cristo venció en la cruz a tu favor. Y eso ustedes que no tomaron esa clase porque vinieron después, en el libro están. Así que las pueden conseguir y estudiarlas, y están grabadas también en YouTube para los que nos están viendo. Así que vemos aquí que ya en el Antiguo Testamento, solamente he citado dos de esta porción bíblica. A ver, un momentito. Vamos a ir una más. Habacuc capítulo 2. Habacuc capítulo 2, versículos 3 y 4. Habacuc capítulo 2, versículos 3 y 4. A ver si lo anoté bien. Sí, muy bien. Habacuc capítulo 2, versículos 3 y 4. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grama, el carro como fuego en antorcha, en el día que se prepare temblarán. Yo estoy en Nahum
Y yo decía, este no es el versículo. Ok, ahora sí, Habacuc capítulo 2, versículos 3 y 4. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, y aquí está hablando de la visión de la venida del Mesías, y Habacuc escribe en el año 630 antes de Cristo, faltan 600 años antes que llegue Cristo. Aún la visión tardará por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y no dice espérala, sino espéralo. Utiliza un término personal. Está refiriéndose a una persona. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Dónde aparece ese versículo bíblico? En el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, donde aquí ya Habacuc nos está hablando de que la muerte de Cristo, la muerte del Mesías, el que va a venir, ahora instaurará un pacto por la fe. Y por la fe, a ver, le voy a buscar el texto en el Nuevo Testamento, a ver si lo encuentro. A ver, Romanos, a ver si correcto, Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17. Fíjense que Romanos 1, 17 nos va a hablar de esto. Romanos 1, 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. ¿Qué dice, Alejo? Todos en alta voz. Justo fe vivirá. ¿Y dónde apareció esto? En Habacuc capítulo 2, 650 años antes de Cristo. Ya Dios estaba profetizando que por la muerte del Mesías iba a establecer un pacto nuevo basado en las promesas. Así por arribita, no vamos a tener tiempo de entrar ahí, pero por arribita, el perdón de pecado bajo la ley incluía el sacrificio de víctimas, de animales. Levítico capítulo 5, capítulo 6, cuando una persona pecaba, tenía que tomar un cordero, una oveja o una ofrenda que está detallada ahí en Levítico 5 y 6 y llevarla al templo para que el perdón de pecado estuviera completo en su vida. Ese era el perdón del individuo que pecaba. Y luego en el capítulo 16 de Levítico, el sumo sacerdote, una vez al año, entraba con la sangre del sacrificio al lugar santísimo y derramaba la sangre sobre el propiciatorio, sobre la tapa del arca, y la nación, el pueblo, toda la nación era perdonada por Dios. Entonces, ahora nosotros no tenemos que hacer esos sacrificios, ¿verdad? Porque Cristo es el sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, por hablar ahí de lo más importante del cambio del antiguo pacto al nuevo pacto. Y concentrarnos en eso, no entrar en otros detalles. ¿Correcto? Vemos ahí que ahora el sacrificio ya no es por ovejas ni por animales, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Un nuevo pacto. Un nuevo pacto es lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Así que lo que Cristo hizo con su muerte, ahora, hermanos míos, se escribe, se narra la vida de Cristo, se narra sus milagros. Las epístolas de Pablo nos entra en la doctrina. La epístola de los Hebreos nos habla de las tipologías del tabernáculo, de la ley, del sumo sacerdocio que representaban y nos explica que todo esto apuntaba hacia la muerte de Cristo y hasta lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora vamos a reconfirmar eso en el Nuevo Testamento. Nos vamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo. Si hay alguien que quiera opinar, levante la mano para llevarle el micrófono y que usted pueda opinar. Mateo capítulo 26,
versículos 27 y 28. Mateo 26, versículos 27 y 28. Muy bien, dice aquí así. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Así que ahora el pan está representando el cuerpo de Cristo, que así como Él lo parte, simbolizando el sacrificio, los azotes, todo lo que el Señor va a recibir. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, beber de ellas todos, porque esto es mi sangre. Fíjate, el mismo Cristo nos está dando la revelación de la tipología, de la representación espiritual. Porque esto, cuando tomamos la Santa Cena, estamos recordando precisamente la muerte de Cristo. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Nuevo pacto. Que ya vimos en el Antiguo Testamento, y hay muchos versículos más. Solamente escogí esos 3 que leímos, pero hay muchos, muchos más. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así que aquí vemos a Cristo, y hay varios versículos de esto en casi todos los evangelios, que cuando el Señor habla de la Santa Cena, la última cena que Él hizo, nos dice esto. Nos dice que esta es su sangre, este es su cuerpo, invertida por nosotros del nuevo pacto. Amén. Otra vez, si alguien quiere opinar, me levanta la mano para yo saber. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Así que todo esto que estamos narrando está aconteciendo y nada está escrito. ¿Lo ven? ¿Me doy a entender? Cuando Cristo está celebrando la Santa Cena, esto se está haciendo, esta acción de partir el pan, este es mi cuerpo, de presentar el jugo de la vid o el vino, esta es mi sangre. Todo esto se está haciendo. Sin embargo, nada se está escribiendo. Nada. Ya es después, por eso quise darle la fecha de los evangelios. Cada uno escribe después en su tiempo eso que vieron a Cristo hacer. Entonces, eso que Cristo hizo, eso que Cristo dijo, los milagros que ellos presenciaron, se convierte en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto. Pero ahora ya no es una acción, ya no es solamente palabras, ahora es escrito. Ahora está escrito. Entonces, así es como se fue formando la clase de hoy. Ese es el título, cómo se formó el Nuevo Testamento. Estamos viendo las raíces, cómo se empieza desde gestos, desde palabras, desde acciones que Jesús hace y cosas que acontecen. Por ejemplo, cuando aconteció Pentecostés, nadie lo escribió. Nadie lo escribió. Es más, que el que escribe de Pentecostés es Lucas y escribe 30 años después. Así que lo que acontece en Pentecostés, capítulo 2, lo que acontece en la mayoría del libro de los Hechos, casi todo lo que acontece en el libro de los Hechos, nada se escribe mientras se está aconteciendo. Ahora, Jesús tiene gente capaz que puede escribir, porque tiene un Mateo que es publicano. ¿Qué es un publicano? El que colecta los impuestos para el imperio romano. ¿Usted cree que los romanos van a poner a alguien a administrar sus impuestos que no sepa leer y escribir? Ahora, lo otro que tenemos que ver es que la cultura hebrea era una de las culturas más educadas que había sobre la tierra. Porque por amor a la palabra de Dios y para que la gente aprendiera la palabra de Dios desde niñito, alfabetizaban al pueblo israelita. Era una de las culturas, ellos y los griegos, eran las dos culturas más educadas que había en la tierra. También algunos persas, algunos egipcios, pero no había ninguna cultura que cada niño tenía que aprender a leer y escribir. Cada mujer, cada persona, porque tenían que aprender la palabra de Dios y poder leer la palabra de Dios.
Entonces, muchos de los discípulos, Pedro, cuando los fariseos dicen a Pedro y a Juan, ustedes son hombres sin letras, se están refiriendo que no tienen el conocimiento elevado que tenían los fariseos, los saduceos de la palabra de Dios, el entrenamiento que ellos tenían. Pero es obvio que Pedro sabía leer y escribir porque tenemos las epístolas de Pedro, tenemos el Apocalipsis de Juan. ¿Ve? Aunque ellos también usaban escribas de sus discípulos, le dictaban y ellos escribían. Pero no eran analfabetos. Eran hombres que no tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero sí tenían el conocimiento de leer y escribir porque eso era mandatorio para todo israelita. Entonces vemos aquí que Jesús ya nos está hablando de este nuevo pacto. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Nada más voy a leer porque hay mucho material en este asunto. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Ahí está. Mira, versículo 14. Versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo su muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así que vemos aquí que la Biblia menciona que al Cristo morir, resucitar y ascender a los cielos, fíjense que el nuevo pacto no entra en acción hasta que estas tres cosas se completen. Para Dios, desde el punto de vista de Dios, la gracia empieza con la muerte de Cristo en la cruz. Pero para los hombres, la gracia no empieza hasta Pentecostés. Fíjense que Jesús, para que el pacto de la gracia, el ser humano pueda recibirlo, Jesús tiene que hacer tres cosas. Tiene que morir, pero si no resucita, nosotros nunca hubiéramos tenido el pacto de la gracia. Tiene que resucitar y tiene que ascender a los cielos. Porque si aún muere y resucita, el pacto no está completo. Porque ¿qué hace Jesús en el cielo? A ver, fuerte hermano, a ver. Se presenta ante el Padre con su propia sangre en expiación por nuestros pecados. Se presenta al Padre con su propia sangre por expiación de nuestros pecados. En otras palabras, a ver, allá voy otra mano, dígalo ahí, tiene el micrófono. Intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Vaya que si Jesús no asciende y no se sienta a la diestra de Dios Padre, no tienes un abogado que te defienda. Estás en un juicio contra el diablo sin defensor. ¿Sabes qué? No ibas a ganar una. No ibas a ganar una. El hombre con su propia gloria, con sus propios méritos, nunca jamás puede vencer ni al pecado ni al diablo. Nunca, nunca. Nosotros solo podemos vencer porque Cristo está intercediendo por nosotros y porque somos morada del Espíritu Santo. Por eso tenemos autoridad sobre el enemigo. Si no, no tenemos nada, hermano. A ver, aquí va a hacer falta un micrófono, pero si usted sigue corriendo, sí va a bajar unas 10 libras aquí en la clase. Es que tenemos aquí a un pastor, un siervo de Dios que nos trae el micrófono para que las personas puedan opinar. Gracias, Pastor Alex. Bueno, quiero comenzar diciendo que para apoyar todo lo que estás hablando o lo que estás enseñando, que por ejemplo pacto también se conoce como alianza, y alianza pues es un acuerdo, pero me gusta mucho la definición en el idioma hebreo que quiere decir Brit Milá, o sea, Brit Milá, ¿verdad? Pero entonces es una palabra
de dos. Entonces, Brit, que quiere decir corte, Milá, o sea, perdón, Brit Milá, no, Brit Hadashah. Entonces, Brit quiere decir corte, Hadashah quiere decir algo nuevo. Entonces, corte, ¿por qué corte? Porque se requería, cuando tú te cortas, sale sangre. Entonces, se requería tanto para los corderos o los animalitos que se ofrecían, se ocupaba un corte para que saliera esa sangre. O sea, siempre, porque es un pacto, ¿verdad? Entonces, Brit quiere decir pacto, corte. Entonces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se requería la sangre, eso se requería ese corte, pero también estaba, para que veamos la diferencia, estaba su Torah o su ley estaba establecida escrita en roca, en las piedras, en la tabla de piedras. Pero ahora en el nuevo pacto está escrita en la mente y en nuestro corazón. Amén. Pero de todas formas, la sangre, o sea, el Mesías o Jesucristo tuvo que recibir ese corte, vamos a decirlo así, que fue en este caso, bueno, por todo el cuerpo, pero el definitivo fue al costado. Y por ejemplo, nomás quiero, bueno, pues voy a decirlo con mis palabras, pues el Padre nos venía preparando para este nuevo pacto a través de sus profetas, pero nomás quiero enfocarme un poco en Jeremías 31:31, donde dice algo así como, deja mejor para no equivocarme, es bien importante esta cita, dice, y pondré mis palabras en sus corazones. He aquí vienen días, sí, dice, he aquí vienen días en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Después una clase para eso. No como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé por su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y aquí viene lo que muy importante, dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, o sea, los días que estamos viviendo, de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, la diferencia es que antes estaban en piedra y ahora en el nuevo pacto, a través de la sangre del Mesías, a través de su espíritu, nos está ministrando frecuentemente y también de alguna manera, no nomás en nuestra conciencia, sino en nuestro espíritu, está escrito en la tabla de nuestro corazón. Y algo para meditar, no sé, como hay muchos jóvenes aquí, les voy a decir algo que un filósofo o filólogo, hermano mío, en la sangre, él dijo esto, pues ahora tantos jóvenes, si tú les hablas de que es como se abrevia AT, o que quiere decir antiguo, sí, ¿verdad? Antiguo Testamento, y NC, Nuevo Testamento. Entonces dice, si tú le dices a todos esos jóvenes qué quiere decir eso, ellos te van a decir, yo sí sé. AC quiere decir antes del celular y DC después del celular. Bueno, qué bien, muy bien. Bueno, ese pasaje de Jeremías 31, del 31 al 34, por si lo quieren anotar, se repite ya en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo en el libro de Hebreos, capítulo 10, el versículo 15 al 17, lo cita ya incluyendo, porque en el Antiguo Testamento es un pacto con una base para Israel, pero ya en el Nuevo Testamento incluye a Israel y incluye a los gentiles también. El milagro de que Dios ha sembrado su palabra en nuestros corazones y en nuestra mente. Y para allá vamos. Ya no voy a entrar en esos pasajes porque ya lo citó mi esposa. Pero en Efesios capítulo 2, versículo 11, del 11 al 14, Efesios capítulo 2, versículo del 11 al 14, aquí viene, dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo, voy a esperar porque oigo páginas, Efesios capítulo 2, versículo del 11 al 14. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne.
en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, aquí está lo interesante, de ambos pueblos, refiriéndose a Israel y a todas las demás naciones, por supuesto los que creen, las personas que creen, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de la separación. Y por supuesto esto tiene que ver con muchos pasajes bíblicos, pero uno que me viene aquí rápidamente por lo que dice aquí, derribando la pared intermediaria, se refiere al velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo, que cuando Cristo muere, la mano de Dios Padre lo rompe, simbolizando que ya no hay división, que ya viene un nuevo pacto donde se va a cumplir lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 22, versículo 18. Génesis capítulo 22, vamos para allá. Génesis capítulo 22, versículo 18. Eso ustedes lo han oído muchísimas veces, pero es bueno leerlo, porque cuando leemos la palabra del Señor siempre nos impacta de una manera diferente. Génesis capítulo 22, versículo 18, dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Así que vemos aquí que se cumple con la muerte de Cristo, porque Abraham vive bajo el pacto de la fe. Abraham no vive bajo la ley. La ley es entregada en el monte Sinaí. Está bajo otro pacto, la promesa, el pacto de la promesa, por fe. Y ahora nosotros heredamos ese pacto. Así que el pacto de la gracia nos da a nosotros la herencia de Abraham y nos hace con Israel un pueblo de fe. Un pueblo de fe. Vamos ahora a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículos 14 y 29. Gálatas capítulo 3, versículo 14 y 29. Dice, Gálatas capítulo 3, versículo 14 y 19. A ver, 29, perdón. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que vemos aquí que en el pacto de la gracia, donde Dios hace una unión, tanto con Israel como con nosotros en la fe. El versículo 29, capítulo, Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, no serás, no fuiste, sino sois, y heredero según la promesa. No tenemos tiempo para seguir metiéndonos en esto, pero en otros pasajes la Biblia aclara muy bien que los hijos de Abraham no son los que reciben la herencia sanguínea, sino los que tienen la fe de Abraham. La fe de Abraham. Entonces, fíjense que hay muchos descendientes de Abraham que no tienen la fe de Abraham. Muchos. Amalek era descendiente de Abraham. ¿Y qué hizo? Atacar a Israel y matar al pueblo de Dios. Así que muchos, mire, no quiero entrar en estos temas de política de hoy, pero muchos descendientes
de Ismael, árabes, son descendientes de Abraham y son enemigos del pueblo de Dios y enemigos de los cristianos también. No dije todos, no dije todos los que descendientes de Ismael, pero dije muchos de los árabes nos odian a nosotros a la muerte. Mira el Bin Laden y tantos casos que estamos viendo, y miren lo que está pasando con los palestinos. Aunque algunos palestinos sí tienen un poco de sangre de Abraham, pero la mayoría no son descendientes de Abraham, sino tienen otra línea sanguínea ellos, ¿ves? Muy bien, entonces estamos viendo aquí que cómo se forma el Nuevo Testamento. Estamos viendo la raíz de la formación del Nuevo Testamento. Después, más adelante, en las clases que vienen, vamos a ver cómo se escribió, quién autorizó que los libros del Nuevo Testamento se juntaran, cuál fue el proceso, qué evidencia de arqueología tenemos, los manuscritos que hay del Nuevo Testamento, de qué años son. Todo eso lo vamos a ver en 4 clases que nos faltan. Pero hoy queríamos echar el fundamento bíblico de lo que es el nuevo pacto. Sin Cristo y sin su muerte no hay nuevo pacto. O sea, la raíz del nuevo pacto es lo que Cristo hace en la cruz y lo que produce ese nuevo pacto. ¿Qué produce primeramente? Salvación para todo el que crea en esa muerte, en ese nuevo pacto. ¿Qué produce? El privilegio de que todo creyente ahora es depósito del Espíritu Santo. Dios dice que todo el que cree en Cristo tiene derecho de recibir el Espíritu Santo. En los pactos anteriores vemos que la experiencia del Espíritu Santo la tenían los profetas, los reyes y algunas personas del pueblo que Dios escogía. ¿Ves? Pero no vemos que hay una llenura, un bautismo del Espíritu Santo, un sello del Espíritu Santo en todo el pueblo de Israel. Ahora sí, bajo los méritos de Cristo, todo israelita que quiera y que cree en Cristo tiene derecho a ser lleno del Espíritu Santo y bautizado con el Espíritu Santo. Pero también todos los indios apaches, también todos los que son descendientes de los incas, todos los que son descendientes de los mexicas, todos los que son descendientes de los indios, de la India, de los chinos. ¿Me doy a entender? Claro. Toda raza. En ti y en tu simiente. No en la simiente. El apóstol Pablo aclara eso en el libro de Gálatas. No dice en ti y en la simiente, sino en ti y en tu simiente. Y de Abraham, ¿quién es el único que ha llevado la fe de Dios Padre al mundo entero? ¿Quién es el único? Solo hay una persona que ha hecho esto. Cristo, a través de Cristo. Porque lo que los apóstoles predican, él es a Cristo. Entonces, hemos visto que esto está en el Antiguo Testamento. Muy bien, sigamos adelante. Nos vamos ahora a Números Romanos 1 en sus notas, en la página 161 del libro. Orden de escribir o documentar. Entonces vemos que Jesús habló estas cosas. Jesús las hizo. Y ellos escriben años después. Mateo escribe en el año 51, Marcos escribe en el año 60, Lucas escribe en el año 63, Juan escribe en el año 90. Muchos años después, todos ellos, después de la cruz. Pero fíjense que tantas cosas acontecen en el libro de Génesis y nadie escribió. Porque Dios no permitió, cuando estudiamos en el Antiguo Testamento, vimos que no hay escritura de las cosas divinas hasta los tiempos de Moisés. Dios le da permiso a Israel, permiso al pueblo de Israel y a Moisés de que escriba la palabra de Dios. Del pacto de la ley para atrás, desde Adán hasta Moisés, todo es una transmisión oral. ¿Y por qué alguien no agarró y escribió algo? Porque Dios no lo autorizó. No se podía escribir.
hasta que en la ley Dios permite que Moisés escriba y que el pueblo escriba. Porque le dice al pueblo de Israel, pongan esta palabra en las piedras del camino. Pongan esta palabra en su ropa. Pongan esta palabra acá en su frente, en una cajita. Yoli, ¿tú te recuerdas cómo se llama esa cajita que se ponían los israelitas, especialmente los primogénitos de Judá y los sacerdotes? Bueno, tiene un nombre, una cajita, y dentro de esa cajita estaba porciones bíblicas. Entonces, ahí Dios autorizó la duplicación de la escritura. Jesús habla, ellos ven los milagros, les da doctrina, les habla de las bienaventuranzas, y nadie escribe nada. Pero Jesús ya le había autorizado que podían escribir. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Orden de escribir o documentar el Nuevo Testamento. Muy bien. Muy bien. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la idea que estamos viendo? ¿Qué es lo que acabamos de estudiar? Le hemos dedicado una hora. Hemos dedicado una hora a esto. Hemos visto la base, de dónde viene este asunto de que va a haber un Nuevo Testamento escrito. ¿De dónde viene eso? Bueno, viene primeramente de que está profetizado en el Antiguo Testamento, y segundo, viene porque Cristo mismo nos los dice. Y de las cosas que Jesús hizo, yo sé que me estoy repitiendo, pero lo estoy haciendo a propósito para que quede grabado en la mente de ustedes, las cosas que él hizo, las cosas que él habló, las cosas que le dijo a sus discípulos. Eso viene a formar el Nuevo Testamento. Muy bien, entonces vemos aquí, vamos a empezar a ver esa idea, y con esta vamos a terminar hoy, porque lo demás quiero dejarlo para la clase que viene. ¿Ok? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. ¿Cuántos discípulos eran? 12 apóstoles. Pero Jesús mandó a 70 de 2 en 2, que también vieron señales. Y luego la Biblia nos dice que tenía un grupo de 500 que iban y venían. Entonces vemos aquí que todas estas personas vieron los milagros que el Señor hizo. Hizo además Jesús muchas otras cosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito. Así que vemos aquí la autorización de Dios para escribir. Porque ellos están escribiendo porque el Espíritu Santo los está inspirando para que escriban. Y porque tienen ya el permiso del Señor escribir las cosas que Cristo hizo. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Aquí te está dando la razón de por qué existe un Nuevo Testamento. La razón de por qué existe un Nuevo Testamento, aquí te lo dice. A ver si alguno de ustedes la puede ver. Porque estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que aquí hay dos razones básicas por las cuales se escribe el Nuevo Testamento. ¿Alguien puede opinar? A ver, si no, le digo yo, pero a ver si hay alguien, levante su mano. ¿Nadie? ¿No las ven ahí? A ver, la pregunta es, la razón por la cual se escribe el Nuevo Testamento, aquí está. Hay dos razones básicas. A ver, aquí hay una mano, aquí hay otra. Vamos a ir los dos comentarios, ¿ok? Pero déjame leer el versículo otra vez. La razón por la cual se va a escribir, fíjense, cuando Juan está diciendo esto, ya está escrito Mateo, Marcos, Lucas, y ahora él está escribiendo el libro de Juan. Y nos está diciendo la razón por qué Dios quiere que esto se escriba. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. A ver, ahora sí. Estas cosas se escribieron, dice, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y también para que tengamos vida en su nombre. Exactamente, son las dos razones básicas. Claro que hay muchas razones más, porque hermano, usted también quería opinar. Casi lo mismo, nomás. Vamos a ver, muy Quería bien. decir que pues creyendo produce fe y yo diría que vida es como la salvación, que es la vida eterna. Exactamente. Entonces vemos aquí que el Nuevo Testamento aparece para que nosotros sepamos que hay un nuevo pacto ahora, basado ¿qué? En la fe de que Jesús es el Cristo, y que creyendo eso produce en nosotros fe, la vida eterna. Muy bien, vamos a ver unos versículos más. Solamente, aunque terminemos temprano hoy, quiero quedarme aquí. Orden de escribir y documentar esta parte nomás. ¿Ok? Muy bien, Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Y debería haber empezado con este versículo, porque este sí que lo pone más claro todo, ¿ves? ¿Ves? Con este versículo dice, escribe las cosas que has visto. Ahora, ¿quién le está diciendo esto al apóstol Juan? ¿Quién se lo está diciendo? El Señor. En el versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Pasmo por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trueno que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Ven ahí una orden para escribir y documentar la escritura? ¿Lo ven? Y luego en el versículo 9-19, escribe las cosas que has visto. Tiempo pasado, ¿no? Tiempo pasado. Las cosas que has visto. Y las que son. Y las que han de ser después de esta. En otras palabras, lo que te estoy mostrando ahora en el Apocalipsis, lo que ya tuviste cuando caminaste conmigo, y las cosas que te voy a dar como revelación para el futuro. Pasado, presente y futuro. Así que debería haber empezado por aquí, porque aquí sí ya hay una licencia, un permiso directo de Dios para que se escriba, un permiso que el Señor le da a los apóstoles. Fíjense que el Nuevo Testamento se consideran solamente los libros inspirados por Dios, los que escribieron los apóstoles o autorizados por los apóstoles. Y en eso los hombres 200 años después, en el Concilio de Nicea, eso vamos a ver más adelante, hicieron un trabajo excepcional. Porque en el año 325 habían pasado 200 y pico años, podemos decir 300 si contamos desde el nacimiento de Cristo. ¿Ves? En adelante, 300 años habían acontecido y habían miles y miles de libros escritos de Jesús. Ahora cuando veamos el Evangelio de Lucas, vamos a ver eso que Lucas lo dice. ¿Ves? Que había miles de libros escritos. Pero la gente que se reunió en el Concilio de Nicea, y esto es un detalle muy interesante, hay gente que critica mucho el Concilio de Nicea, pero nunca lo leyeron. Usted lo puede leer. Usted puede entrar a Google y leer el Concilio de Nicea. ¿Ves? Yo veo muchos predicadores
y especialmente algunos que están en contra de muchas doctrinas evangélicas, que le echan con el rayo Concilio de Nicea, que lo critican, que dicen que es del diablo, pero noto que la información que ellos tienen del Concilio de Nicea es muy poquita, que simplemente están repitiendo lo que lo oyeron a otros. Porque hay un detalle, hay varios detalles, pero hay un detalle muy importante, que el Concilio de Nicea, si no me equivoco, eso lo vamos a ver en detalle las clases que vienen, pero aquí entra, muy importante, para ver el cuidado que Dios ha tenido de que tengamos estos libros, nosotros. Habían 400 presbíteros, que son los líderes de pastores. Habían como 600 pastores y habían más de 800 escribanos escribiendo todo lo que estaba pasando en el Concilio de Nicea. Pero lo más interesante de esto, que los hombres que tomaron esta decisión, que son, por eso tenemos los libros del Nuevo Testamento que usted tiene, ellos fueron los responsables. Y vamos a ver el proceso de cómo eso fue en 300 años, cómo los discípulos de los apóstoles escriben, las cartas de ellos existen, están ahí y citan los libros que nosotros tenemos del Nuevo Testamento. Pero en el Concilio de Nicea, el dato muy importante aquí, que los hombres que están ahí son los hombres que pasaron las persecuciones de Roma, los que le cortaron los dedos, le sacaron los ojos, los despatriaron, le quitaron sus casas, mataron a sus esposas, mataron a sus padres en las arenas de Roma. Esta eran gente que no se va a vender. Esta gente había pagado un precio muy grande para ahora vender la palabra de Dios. ¿Y qué hicieron? Desecharon todos los libros, miles. A ellos se les presentaron miles de libros y los desecharon todos y pusieron unas reglas básicas que las vamos a estudiar en detalle, pero ahorita aquí se las lanzo así. La primera regla: no aceptamos ningún libro que no haya sido escrito por los apóstoles o autorizado por los apóstoles. En ese caso está Lucas. Lucas no fue apóstol. En ese caso está Marcos. ¿Ves? Pero Marcos escribe autorizado por Pedro. Y Lucas escribe autorizado por Pablo. Entonces usted tiene ahí solamente las personas que caminaron con Cristo y los que de seguro escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo, y todo lo demás se desechó. Hoy en día, a mí me maravilla esto. Hoy en día hay una gente que ha agarrado como un fanatismo para leer el libro de Enoc. El libro de Enoc y el libro de fulano de tal y el libro de mengano de tal. No hay evidencia que no lo escribió. Y se meten horas leyendo eso, cuando Dios tomó mucho cuidado para que nosotros tuviéramos esto. La otra decisión que ellos tomaron: no vamos a aceptar ningún libro, no importa qué bonito, qué poético. ¿Usted cree que no había gente que escribía bien en aquellos tiempos? Recuérdense que no había celular, no había televisión. Allí habían hombres de esos que se metían en una cueva y estaban 10 años metidos en una cueva estudiando con una vela, tú sabes, la escritura y escribiendo. Escritores súper. Pero se desechó todo. Y nada más se aceptó lo que de seguro escribieron los apóstoles. Lo otro es que solamente aceptaron los libros que tenían un testimonio que en las iglesias, porque pasaron 300 años, en las iglesias, cuando se leían esos libros, las almas se salvaban. Los demonios salían. Mire, yo me erizo por la presencia de Dios, hermano. Los enfermos sanaban cuando se leían estos libros, que se leyeron por muchos años. Tercero, recuérdense que el Imperio Romano estuvo quemando estos libros por casi 300 años, los estuvo quemando. Sin embargo, Dios los cuidó y Dios los presentó. Y esto es muy interesante, por eso tenemos que estudiar un poquito la historia, especialmente porque Dios también está en la historia. Dios también está en la historia.
Y es muy interesante todo esto que viene en esta clase. Así que vemos aquí, regresando ya a la autorización que Dios dio para que se escribiera, vemos aquí que Dios autoriza, en este caso vemos en el libro Apocalipsis, a los apóstoles que escriban las cosas que el Señor les dio. Muy bien, seguimos adelante. Estoy acá en Apocalipsis, capítulo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Y estas cosas son muy difíciles de predicarlas. Estos temas, por eso se tienen que dar en clases así, en clases de personas que quieran profundizar más en la palabra de Dios, porque hay que estudiarlo despacito, con cuidado. Se prestan para estudios bíblicos, pero para predicación muy difícil poderla desarrollar de una manera capaz o una manera edificante, ¿ves? Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 3 al 5. El 3 al 5 dice. Estoy bien. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 3 al 5 dice. Por nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. ¿Están viendo aquí que Pablo está diciendo que los que están autorizados para escribir esto son los apóstoles, esos que han sido comisionados por Dios? Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos la palabra de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Así que vemos aquí versículos que nos muestran a nosotros la autoridad que Dios le dio a los apóstoles para que ellos fueran los que escribieran las escrituras, lo que es el Nuevo Testamento hoy. Juan capítulo 14, versículo 26. Juan 14, 26. Juan 14, 26 dice así. Mas el Consolador, ok, aquí viene la respuesta. Bueno, ¿por qué Mateo escribe en el año 51, 18 años después de la cruz? ¿Por qué Marcos escribe en el año 60, 27 años después de la cruz? ¿Por qué Lucas escribe en el año 63, 30 años después de la cruz? ¿Por qué Juan escribe en el año 90 su evangelio, 57 años después de la cruz? Aquí viene la respuesta. Juan capítulo 14, versículo 26, es Cristo el que le está hablándole a su discípulo cuando está en vida esto. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará. A ver, diga conmigo, recordará. Todo lo que yo os he dicho. ¿Pueden entender por qué ellos 10, 15 años, 20 años, en el caso de Juan 57 años después, escriben lo que tenemos? ¿Quién les recordó? El Espíritu Santo les recordó lo que tenían que escribir. Y recuérdense que no creo que lo tenemos aquí en esta nota. Quizás alguno de ustedes lo pueda conseguir rápidamente, pero hay un pasaje en el libro de Apocalipsis donde Juan está escribiendo lo que Dios le está diciendo y lo que él está viendo. Y está escribiendo. Y en una parte donde Juan va a escribir algo de lo que está viendo y Dios le dice, no escribas eso. Esas palabras están selladas. Quizás con esa frase pueden encontrarla a alguien y lo vamos a leer. Porque me vino a la memoria ese pasaje, pero no lo tenemos en las notas. Donde Dios le dice, sella estas palabras y no las escriba. Quizás alguien lo pueda conseguir. No. En el Apocalipsis también Dios se lo dice a Daniel, pero también se lo dice a
a Juan en el Apocalipsis, porque Juan va a escribir algo que Dios no quiere que se escriba, sino se lo... Apocalipsis 10:4. Vamos a buscarlo porque es importante, porque quiero que vean qué cuidado se tomó Dios. Apocalipsis 10:4. Qué cuidado se tomó el Señor de que cada palabra que se escribió aquí, que llegó a ser el nuevo pacto, fue inspirada por estos hombres. Ahora, porque hay veces que estoy explicando y me vienen cosas. Todos los hombres que escribieron, incluyendo Lucas, que no fue apóstol, pero autorizado por el apóstol Pablo, todos murieron como mártires, excepto Juan. Eso es una evidencia tremenda. ¿Ves? Porque puede ser que una persona muera por una mentira, pero todos los apóstoles descuartizados, quemados vivos. A Juan lo echaron en una paila aceite hirviendo y Dios le salvó la vida. Dios hizo un milagro y le convirtió la piel toda quemada, chicharrada a Juan delante de los soldados romanos que lo vigilaban. Le convirtió la piel como un niño, así como le hizo a Naamán en el Antiguo Testamento. ¿Ves? Entonces vemos aquí, hermanos míos, que esa es otra evidencia de la seguridad que tú puedes tener cuando lees esta palabra. Porque hay un ataque horrible, especialmente ahora que hay tantas versiones de la Biblia. Hay un ataque, no, pero eso no está en el original. No, pero esto lo escribieron los hombres. ¿Ves? Lo escribieron los hombres, pero no cualquier hombre. No cualquier hombre. Pedro crucificado boca abajo, Marco descuartizado por 4 caballos, le amarraron una mano, la otra, los pies, y los caballos tiraron y le dejaron el puro trocito. Y en todo ese proceso le decían, niega a Cristo, niega a Cristo. Policarpo, discípulo de Juan, quemado vivo. Irineo, echado a las fieras en Roma. Y ya le estoy hablando de una segunda y tercera generación de los apóstoles. El poder de Dios. Demos un aplauso a Cristo, hermano. Demos un aplauso a Cristo. Y estos hombres que eran hombres de carne y hueso y estuvieron dispuestos a dar sus vidas para que nosotros tengamos. Y fíjense, hay veces que uno pregunta, bueno, el Señor no pudo salvarlo, ¿por qué tuvieron que morir así? Y yo no sé, esto es una interpretación mía, quizá yo esté equivocado, pero Dios permitió que eso pasara para que nosotros confiáramos en lo que ellos escribieron. ¿Me doy a entender? Porque no es lo mismo que uno escriba cualquier cosa y otro que da la vida por lo que escribió. No es lo mismo. Y no es lo mismo que te manden dándote un tiro, ya, no sufriste nada, que te pongan un palo y te quemen vivo. No es lo mismo. Y que te echen a leones y a fieras. No es lo mismo. Y que estuvieron dispuestos a no negar la fe. Así cuando usted te lee esta palabra, usted está leyendo algo que Dios ha tenido un cuidado, pero importantísimo. ¿Ok? Apocalipsis 10:4 dice, como los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. Así que vemos aquí un cuidado de cada palabra, de cada cosa que Dios tuvo para que este Nuevo Testamento llegara a tu vida. Y yo creo, hermanos, que me voy a quedar ahí. La clase cuando la semana que viene aquí la vamos a empezar otra vez y dar todo lo que está en la página 161, porque no quiero apurar esto. Yo pudiera dar esta clase en todo esto en una sola clase, pero no lo quiero apurar, hermano. Así que tenemos 4 clases más para estudiar cómo nos llegó el Nuevo Testamento despacito y con cuidado. Un aplauso para Cristo, no para mí, para Cristo. Muy bien, nos quedan 4 minutos. ¿Alguien quiere opinar y decir algo? ¿Alguien quiere opinar de lo que hemos estudiado hoy? A ver, aquí por delante. Tienes 3 minutos y medio que son enteros tuyos. Bueno, solamente compartir que esta clase es muy, muy importante y podemos entender o al menos entiendo que todo el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, todo lo que se dijo allí en el Nuevo Testamento es el cumplimiento.
no hay casi nada nuevo, o más bien no hay nada nuevo. Entonces tenemos el testigo fiel de lo del Nuevo Testamento, que su testigo fiel es el Antiguo Pacto. Todo tiene que concordar, porque Dios no se contradice en nada. Entonces, todas las promesas, todo lo que se habló desde el Mesías, cómo iban a ser, dónde iban a ser, cuál era el propósito, cuál era la condición de los hombres de los últimos días. Por ejemplo, en Éxodo 19:6 también habla, ¿verdad? El Padre le está diciendo a Moisés que le diga al pueblo que todos le serán un pueblo, si obedecen y se someten a su voluntad, pues que van a hacerle un pueblo, van a ser su especial tesoro y un pueblo de sacerdotes. ¿Y qué dijo el apóstol el apóstol Pedro? En una de sus cartas dice que, repite esas palabras, ¿verdad? Que vosotros me seréis un pueblo de reyes y sacerdotes. Entonces, todo es, por ejemplo, todo está conectado. Y, por ejemplo, cuando, cambiando un poquito para cuando Timoteo, el apóstol Pablo le está dirigiendo y le está diciendo en 2 de Timoteo 3:16 y 17, ¿verdad? Le dice, pues que acuérdate de que creciste, ¿verdad? Conociendo las escrituras, ¿verdad? Que dice, considérate que tienes que seguir en esto. Estoy parafraseando, ¿no? Porque las escrituras te hacen sabio. Y le dice, ¿verdad? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y de qué escritura está hablando? Si todavía no estaba el Nuevo Testamento escrito. Le está hablando del Antiguo Testamento. Le dice toda, es el apóstol Pablo, toda la escritura, de eso era lo que predicaban, pero agregando lo que era el sacrificio, o sea, el cumplimiento de la muerte del Cordero y las promesas que venían con eso en ese pacto. Pero le dice, toda escritura es inspirada por Dios, ¿para qué? Para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir y para redarguir. Entonces, todo esto podemos ver que el cumplimiento, o sea, Dios es fiel. Todo lo que se dijo, por eso es importante leer todo desde Génesis hasta Malaquías. Amén. Y sí, hubieron sectas, sectas que dan un minuto, como Marción, que enseñaba y logró miles de discípulos. Enseñaba que el Antiguo Testamento ya no había pasado, no tenía valor. Y enseñó que, por ejemplo, Mateo, Marcos, en otras palabras, la Biblia de Marción solamente era el Evangelio de Lucas, el libro de los Hechos y las epístolas de Pablo. Porque él decía que el Antiguo Testamento ya ese pacto había pasado y que nosotros no tenemos que leerlo. Pero sin el Antiguo Testamento no pudiéramos ni identificar quién era el Mesías. Porque todos los mandamientos que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento salen del Antiguo Testamento. El asunto de no matarás no es del Nuevo Testamento, es del Antiguo Testamento. No robarás, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Todo sale de allá. Así que el Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento. Señor, te damos gracias en este día por la bendición que hemos tenido de estudiar tu sagrada palabra. Ahora, Señor, siembra lo que nosotros hemos escuchado y aprendido de ti hoy en nuestros corazones para transmitirlo, para bendecir a otras personas. En el nombre de Cristo Jesús.